¿Qué tal amigos? El día de hoy vinimos con el equipo de soporte de Launch Latinoamérica a realizar una inducción para el uso de los balanceadores y también medidores de rendimiento de las baterías, con el que verificamos las variaciones de voltaje entre cada una de las celdas, como también logramos ecualizar la batería que tenemos por aquí. ¿Para qué se supone que se utiliza esta herramienta? Lo vas a utilizar principalmente como para descargar las baterías a un nivel seguro, con el fin de que obviamente las puedas transportar o ecualizar correctamente. Si lo ocupo como carga, es importante dejarla una carga lo más cercana posible al voltaje que tiene la batería actualmente. O sea, por ejemplo, si estoy cargando un módulo que está trabajando ya en 3.5 volt la batería de litio, obviamente necesito que esté cercano a esos valores. Cuando ya está cercano a esos valores y si hay mucha diferencia entre una batería y otra, es importante después pasar ese módulo al ecualizador que tú tienes allá, porque ahí vas a poder complementar y dejarlo lo más estable posible a lo que ya tienes. Con eso podemos alargar la vida útil, podemos mejorar obviamente en este caso la potencia que va a tener el vehículo, la autonomía, porque obviamente los clientes conectan la carga y no llegan al 100% y eso genera que a la larga obviamente se vayan desecualizando otras celdas. Y ahí es cuando ya llegan por servicio técnico que no tienen la misma potencia, no tienen la misma autonomía, y ahí es cuando ya utilizamos esta clase de equipo. Esta es la caja de adquisición. En realidad lo que va a hacer es obtener la información de cada una de las celdas que se encuentran acá donde yo voy a conectar ese aparato, porque ese se va a conectar un positivo y un negativo. ¿Con qué fin? Para cargar y descargar, dependiendo de lo que yo esté realizando. Entonces, mientras se cargan y descargan, esto va a verificar cómo está cada una de esas celdas, con el fin de que si llega a ese tope que pusimos ahí, de que, no sé, se pase del rango en uno de ese voltaje, corta de inmediato. Y ahora lo que necesitamos hacer es desmontar de todas formas esta zona de acá para poder ir conectando estos módulos de datos. El EVP711 está diseñado para realizar pruebas exhaustivas en packs de baterías de litio, permitiendo ciclos de cargas y descargas y pruebas de mantenimiento de forma precisa. Funciona con una alimentación de 90 a 264 volts y cuenta con un sistema de enfriamiento por aire, forzado para mantener una temperatura óptima de trabajo. Además, su diseño compacto y robusto, con un peso de 17 kilos, lo hace ideal para poder trabajar en cualquier rincón de tu taller. Con este equipo serás capaz de realizar un diagnóstico completo y profesional, garantizando el mejor rendimiento de las baterías de tus clientes. Y aquí obviamente tiene que seleccionar el tipo de batería, ya que en este caso es muy seguro que sea esta de iones de litio. Tenemos que indicar cuántas celdas se van a trabajar, ¿cierto? Dentro del mismo módulo. Tenemos que indicar la potencia de descarga, ¿cierto? En este caso 7 amperios. Aquí hay otras informaciones importantes. Si te fijas acá, te aparece el límite inferior de grupo, o sea, cuánto es el voltaje que yo quiero que tenga de límite en general, el módulo completo que yo estoy verificando, ¿ya? Porque de lo contrario, si sube ese tope, este automáticamente va a cortar la carga por tema de seguridad, para evitar que haya un exceso de temperatura y sobrecarga. Acá el otro, el límite inferior, cuando obviamente hay descarga, si obviamente se están cargando mucho unas y las otras no, también eso va a cortar el proceso. Es importante saber principalmente los valores principales de la batería para poder configurar. El otro es la prueba de carga, y exactamente lo mismo, solo que aquí también vamos ingresando los valores en base a lo que yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, tenemos que ir a un umbral de corriente, cuánto es lo que máximo debería tener, cuánto menos, cuánto es la protección. Ahí voy jugando con eso. Acá, mira, en volcar datos, te va a guardar informe de los procesos que se realizaron y los podemos pasar aquí por USB. ¿Ya? Puedes descargar. Sí, y eso te genera un informe en un Excel de cómo fue el proceso y eso ya obviamente te puede ayudar como para generar un informe al cliente. Estamos en Empresas SKC, adquirimos hace un tiempo las herramientas especiales de diagnóstico Launch. Hoy estamos en el ciclo de capacitación de herramientas de diagnóstico por parte de la marca directamente. Los invitamos a adquirir estas herramientas, también adquirir el conocimiento de la capacitación. Estamos 100% preparados para atender todos los requerimientos electrónicos y de diagnóstico en general. Contáctanos a través de nuestros canales digitales www.skc.cl o a nuestro correo tallertransporteskc@skc.cl. Te esperamos. Y así es como finaliza esta inducción, en donde explicamos cómo se utiliza el ecualizador de baterías, como también el aparato para cargar y descargar baterías. Con esto verificamos el rendimiento que tiene cada una de las celdas, como también las variaciones de estas. Si te gustó este video y quieres saber más sobre nuestros productos y servicios, visita nuestra página web que se encuentra aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.